Bien, en esta mañana vamos a continuar nuestra carrera, porque no sé si se os habrá olvidado que estamos estudiando el libro de Filipenses bajo el tema de avanzando hacia la meta. Es decir, no podemos olvidar esto. Todos nuestros estudios de Filipenses tienen el propósito de hacernos avanzar hacia la meta. Y recordemos que esa meta es Cristo. Hemos estado avanzando en el capítulo 1, en los primeros 26 versículos que hemos estado viendo hasta ahora. Pablo ha informado a los filipenses de su situación personal. ¿Recordáis? Él está preso, probablemente en Roma. Él informa que a pesar de que está en la cárcel, él ha sido bendecido por Dios porque él está utilizando esa situación de dificultad para extender el evangelio a los presos, a los carceleros, etc. Pero también otras personas, al ver el ejemplo de Pablo, es decir, si Pablo está preso y está predicando, hay muchas otras personas que están libres y ahora se animan a predicar el evangelio, como ya vimos, ¿verdad? Pero vimos que unos lo hacían por contienda y envidia, pero otros por amor. Y Pablo dice, mira, da igual cuál sea tu motivación. Si predicas el evangelio, paréntesis, el evangelio verdadero. Si predicas el evangelio, yo me gozaré porque el mensaje sigue extendiéndose. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos también cómo Pablo, en su situación personal, también hablaba a los filipenses de ese debate interno que él tenía, de, mira, yo estoy en la cárcel y me gustaría irme con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, ciertamente, pero si a causa de vosotros, es decir, si a causa de la necesidad de que la obra de Dios siga siendo edificada, Dios me quiere dejar, pues yo seguiré. Es decir, si vivo, viviré para Cristo. Si muero, moriré para Cristo. Porque de una u otra manera estaré con mi Señor. Y eso, hermanos, es una esperanza que nos alienta y nos desafía. Estés o no estés cerca de la muerte, seas anciano o seas un joven, vive para Cristo. Ese era el mensaje de la semana pasada. Bien, ¿a dónde os quiero llevar hoy? ¿Habéis abierto ya vuestras Biblias? Filipenses, capítulo 1. Hoy acabamos el primer capítulo. Y yo recuerdo que cuando yo presentaba a los ancianos esta serie, les dije, yo al acabar el año quiero acabar Filipenses. Pues no. Porque va a acabar el año y va a avanzar el siguiente y vamos a estar en Filipenses. Pero yo os pregunto, ¿hay alguien que tenga prisa por acabar? Yo tampoco. Entonces, vamos a ir pasito a pasito avanzando. Hoy finalmente acabamos el capítulo 1. Y en esta mañana vamos a reflexionar acerca del comportamiento que es digno del Evangelio. Ahora cuando leamos el texto entenderéis por qué. Pero a medida que vayamos estudiando el pasaje de hoy, que será Filipenses 1, del 27 al 2, 4, yo os invito, vamos a ver unas características. Y yo os invito a que penséis, estas 7 características de las cuales voy a hablar, ¿están en tu vida? ¿Están estas 7 características en tu vida? Yo tengo que hacerme la misma pregunta. Para averiguar cuáles son esas características, te invito a leer conmigo Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 4. Pablo dice así, y lo que veremos es que él cambia el foco de su discurso. Ya no habla acerca de él, sino que ahora va a hablar a los filipenses, una exhortación para ellos. Dice, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, en este pasaje yo he encontrado 7 características que nos muestran el comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo. Y para poder comprenderlo es importante que entendamos lo siguiente. La palabra aquí que aparece en el versículo 27, que dice comportamiento, en el original está ligado íntimamente a la palabra ciudadanía. Y ahora os explicaré qué significa esto. Es como si Pablo dijera, vuestro comportamiento como ciudadanos celestiales en este mundo terrenal debe de ser tal. Y aquí vienen las características. Esto concuerda con lo que él dirá en el capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahora os digo esto de ciudadanía, de comportamiento. Tenemos que recordar que Pablo está en Roma. Él es un ciudadano romano del imperio y Filipos es una colonia romana. Por lo tanto, toda persona que nace en Filipos tiene todos los derechos de los romanos. Ellos, por ejemplo, en Filipos hablaban latín, que era el idioma oficial del imperio, vestían ropa de romano, daban nombres latinos a sus magistrados, etc., por muy lejos que estuvieran de Roma. Ahora, respecto a esto, un comentarista del Nuevo Testamento llamado William Barclay dice lo siguiente, escuchad, es como si Pablo les dice a los filipenses, vosotros y yo conocemos muy bien los privilegios y responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Vosotros sabéis muy bien que hasta en Filipos, a tanta distancia de Roma, debéis vivir y actuar como romanos. Pues bien, tened presente que tenéis un deber aún más elevado que ese. Estéis donde estéis, debéis vivir como corresponde a ciudadanos del reino de los cielos. Y esta última parte es esencial. Estéis donde estéis, debéis vivir como corresponde a ciudadanos del reino de los cielos. Si no habéis entendido esto, os lo traigo aún más fácil. Yo soy de República Dominicana. Llevo 14 años viviendo en España. Y si bien desde que llegué he tenido que aprender cómo la gente habla aquí, porque a pesar de que hablemos el mismo idioma, hablamos de una manera diferente, he tenido que aprender las costumbres, he tenido que aprender diferentes cosas, la geografía, por ejemplo, ¿no? Pero que yo haya aprendido todas esas cosas no quiere decir que yo haya dejado de ser dominicano. De hecho, yo tengo la habilidad de reconocer a un dominicano a distancia. No os riáis que es verdad. Y vosotros diréis, ¿cómo puedes reconocer un dominicano a distancia? Bueno, por el acento, por los gestos que hacemos,
por la manera de vestir. Cristina ya está aprendiendo esto, por cierto. Y yo os pregunto, si tú eres extranjero, si tú eres colombiano, ¿de verdad nos reconoces a otro colombiano a distancia? Y os pregunto a los españoles, cuando estáis en el extranjero, ¿no os reconocéis a los españoles? Nos pasa a todos. Somos capaces de reconocer de dónde somos por el comportamiento o por las características, ¿verdad? No solo las físicas, sino también las de conducta. Bueno, Pablo les está diciendo a los filipenses, vuestra conducta, vuestro comportamiento debe de reflejar de dónde sois. Sois del reino de los cielos, comportaos como tal. Entonces Pablo le va a dar en estos versículos 7 características que ellos debían de tener y que nosotros hoy en día debemos tener. ¿Queréis saber cuáles son esas 7? Vale, sobre todo los jóvenes. Vale. Primera característica. La primera característica del cristiano, del comportamiento cristiano, es que se mantiene firme en un mismo espíritu. Se mantiene firme en un mismo espíritu. Versículo 27, de nuevo. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, atención, que estéis firmes en un mismo espíritu. Y vosotros diréis, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos que entender que la vida del cristiano no es fácil. Si te han dicho que la vida del cristiano es fácil, te han mentido. La vida del cristiano no es fácil porque vamos a tener ataques constantemente. Nos va a atacar el mundo, nos va a atacar Satanás, nos va a atacar nuestras propias pasiones y muchas otras cosas más. Y ante todos esos ataques debemos de permanecer firmes. No debemos de sucumbir por muchos ataques que nos vengan constantemente. Debemos de estar firmes. El autor del libro de los Hebreos les diría a ellos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, como creyentes estamos llamados a estar firmes en el Señor. Y es que la vida del cristiano es como un barco en el mar. ¿Cómo? Bueno, que será azotado por el viento, será azotado por las olas, se formarán tormentas que van a querer derribar tu barca. ¿Y qué es lo que te puede ayudar en medio de esa situación? El tener un ancla. ¿Cuál es el ancla del cristiano? ¿El pastor? ¿La iglesia? No. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el ancla que nos mantendrá a flote en medio de esas tormentas de la vida, porque cuando no sepamos cómo conducirnos, aquí lo encontramos. La palabra de Dios debemos de conocerla, debemos de leerla, meditarla, memorizarla, debemos de vivirla, ponerla en práctica. Y esta es la única manera de estar firme. Pero aparte de estar firmes, se nos manda a estar firmes en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no vayas por libre. No vayas por libre. Dios ha puesto una familia a tu lado, una familia espiritual. Ha puesto una iglesia, hermanos diferentes a ti, pero que te van a ayudar en medio de esos ataques a que estés firme. Así que valora a la familia espiritual que Dios te ha dado, porque ellos son los que te ayudarán a levantarte cuando hayas caído, son los que te tendrán que corregir cuando te hayas desviado y son los que te ayudarán a seguir hacia adelante. Entonces, primera característica de la vida cristiana es que se mantiene firme en un mismo espíritu. Vale, si hacemos eso, podemos pasar a la siguiente característica, que es que el cristiano combate unánime por la fe del Evangelio.
el cristiano combate unánime por la fe del Evangelio. Lo hemos leído también al final del versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y yo os pregunto, ¿se puede combatir algo que no conoces? Es decir, tú estás llamado a combatir por la fe del Evangelio. Si no conoces el Evangelio, ¿puedes combatir por él? ¿Puedes defenderlo? No. Por eso os decía antes, debemos de conocer el Evangelio, debemos de tener el ancla, y ella, en su mensaje central, desde el principio hasta el final, nos habla del Evangelio. Y si hay alguien que piensa que el Evangelio solo se revela en el Nuevo Testamento, no. El Evangelio empieza desde Génesis y acaba en Apocalipsis. En Génesis 3:15, Dios ya daría una promesa de salvación. Eso se suele llamar en teología el protoevangelio, que os puede sonar más, cuando Dios le promete a la mujer que tendría un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces debemos de conocer el Evangelio que nos hablará acerca de Jesucristo y de su obra, porque solo conociéndolo podremos combatir a favor suyo. De hecho, de esto nos estaba hablando Dulce cuando nos hablaba acerca de predicar o acerca de hablar a otros del Evangelio, ¿verdad? La evangelización, para ello, necesito conocer el Evangelio, necesito conocer la palabra, porque será la única manera de poder combatir a favor de él. Pero también necesitaremos defenderlo por esos ataques que nos van a venir. Por ejemplo, Cristina hoy nos daba 5 de los principales argumentos en contra del Evangelio o en contra del cristianismo. Bueno, si yo conozco el Evangelio, también podré defender, encontrar en él las respuestas a esas preguntas que nos hacen. De esto nos hablaba hoy Cristina en la apologética. Pero fijaos que tanto la primera, de estar firmes, dice unánimes, es decir, en un mismo espíritu, y ahora en la segunda nos habla de combatir unánimes, es decir, los cristianos no somos llaneros solitarios. No te hagas el héroe, por favor. Todos necesitamos ser apoyados por la familia espiritual. Así que, primero, estar firme. Segundo, combatir en favor del Evangelio. Si hago eso, ¿qué va a pasar? Versículo 28. La tercera característica es que el cristiano no se deja intimidar por los que se oponen. Es decir, si tú intentas predicar el Evangelio, van a oponerse contra ti. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y es que cuando le predicamos a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un desconocido, hay mucha gente que puede reaccionar mal y te puede intentar atacar con argumentos, esperemos, ¿no? Porque también te pueden atacar físicamente. Entonces habrá personas que van a intentarte hacer callar. Ante esas personas, ¿qué debes de hacer? Lo que nos dice aquí, no te intimides. El cristiano no tiene por qué vivir intimidado. El mundo te va a querer hacer callar. De hecho, nos están intentando marginar. Nos están intentando aislar, hacer que los cristianos parezcamos personas que no creen en la ciencia, personas que no saben razonar, personas que no tienen respuesta ante sus argumentos, pero debemos de estar firmes y seguir hacia adelante. El mundo desde el principio nos ha estado atacando y nosotros no debemos de tener miedo. Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús les dijo que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo,
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y te diré algo, si el mundo o tienes personas que intentan atacarte debido a tu fe en Cristo, ya sea en el instituto, en la universidad, en tu trabajo, te digo algo, estás haciendo las cosas bien. Preocúpate si nadie te dice nada. Es decir, si tú llevas 10 años en un trabajo y nadie sabe que eres cristiano, preocúpate. ¿Por qué? ¿No han notado nada diferente en ti? No es solamente que tú hables, sino ¿no han notado nada diferente en ti? ¿Te comportas como ellos? ¿Ellos te felicitan incluso? Pues esto, según lo que hemos visto, es problemático, porque cuando nosotros encontramos oposición, significa que el mundo está viendo algo diferente en nosotros. Si ellos notan luz, quieren apagar nuestra luz porque les molesta, porque ellos están en tinieblas. Así que esa oposición de ellos confirma dos cosas. Por un lado, confirma que nosotros verdaderamente somos cristianos, porque nos están atacando, pero por otro lado, confirma su perdición, según hemos leído en el versículo. Por cierto, un paréntesis de lo que he dicho antes. No busques que te ataquen. Es decir, no seas un fanático. ¿De acuerdo? También hay que ser moderado. No voy a ser aquí fanático para que me ataquen y así sé que soy un hijo de Dios. Tampoco es eso. Mansos como paloma, astutos como serpiente. Es nuestro llamado. ¿De acuerdo? Pero esa oposición muestra estas dos realidades, que tú por un lado estás haciendo las cosas bien y por otro lado la perdición de ellos, como vemos en el versículo 28. Así que si te atacan, puede que también tengas que padecer la siguiente característica, la cuarta. En este caso, cuando te atacan, vas a ser alguien que sufra o padezca por la causa de Cristo. Versículos 29 y 30. Cuarta característica del cristiano es alguien que sufre o padece por la causa de Cristo. Dice el versículo 29 y 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ciertamente la fe, la salvación es un regalo. ¿Todos lo tenemos claro? La fe es un don de Dios, es un regalo. Vale, el sufrimiento también. ¿No lo tenéis claro? ¿Qué nos acaba de decir este versículo? Que se os es concedido que padezcáis por Él. Hermanos, cuando sufres, es un regalo del Señor para ti. Y tú dices, yo no quiero ese regalo. Bueno, igual el Señor te lo da doble. Porque el sufrimiento, el dolor, la maldad tiene un propósito. Y es que te parezcas más a Cristo. No lo olvides. El sufrimiento tiene un propósito y es que te parezcas más a Cristo. Y en Hechos 5:41 vemos un ejemplo claro de personas que consideraron el sufrir por la causa de Cristo como un privilegio. Dice allí acerca de Pedro y de Juan cuando ellos salen de la sinagoga porque han sido azotados por el Sanedrín. Dice allí que ellos salieron con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Vaya, personas que acaban de sufrir y han salido con alegría porque han sido tomados por dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Tengamos cuidado también de no buscar sufrir por Cristo porque sí, ¿no? Pero el sufrir por la causa de Cristo, atención, por la causa de Cristo es un privilegio. Pero si tú sufres, característica número 4, tienes en la característica número 5 una ayuda inestimable. Es decir,
Fijaos cómo Pablo empieza el versículo 1 del capítulo 2. Dice, por tanto. Es decir, él está ligando ese sufrimiento que vamos a padecer a causa del nombre de Cristo a lo que dice ahora. Y dice, característica número 5, por cierto. El cristiano es alguien que encuentra en Cristo todo lo que necesita. El cristiano es alguien que encuentra todo lo que necesita en Cristo. Versículo 1 del capítulo 2. Pablo dice, por tanto, es decir, si tú estás sufriendo a causa de Cristo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y es que aquí vemos que el que sufre a causa de Cristo tiene en Cristo también la solución o el consuelo, ¿no? ¿Qué necesita una persona que esté sufriendo? Como hablábamos en esta mañana de la maldad, ¿qué necesita? Necesita ser escuchado. Eso es lo primero, hermanos. Si alguien viene a ti porque está sufriendo, el mejor principio que puedes aplicar es cállate. ¿Os acordáis de los amigos de Job? Job está sufriendo, llegan sus amigos, están una semana callados, gloria a Dios. Empiezan a hablar, se acabó todo, se empeoró todo. El consuelo muchas veces se da sin palabras, se da estando al lado de la persona que sufre. ¿Qué le vas a decir a alguien que acaba de perder un familiar? El mejor ejemplo es estar a su lado y decirle, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Cuenta conmigo. Ese a veces es el mejor consuelo. Y como nos dice lo siguiente, consuelo de amor. Una persona que está sufriendo necesita amor. Por favor, necesitamos de ese amor, pero también la comunión del Espíritu. Y esto, atención, no me cansaré de decirlo cada vez que veo esto, comunión en el Espíritu. Cada domingo en esta iglesia se da la bendición. A veces de un pasaje, a veces de otro, pero normalmente el que más usamos es 2 de Corintios, el capítulo 13. ¿Qué dice allí? ¿Qué deseamos acerca del Espíritu? La comunión del Espíritu. Es decir, cada domingo que damos esta bendición que encontramos en la palabra, os estamos deseando lo que Pablo dice aquí, la comunión del Espíritu, que no sea una tradición, hermanos, que no sea una tradición, sino que verdaderamente lo podamos intentar poner en práctica. También Pablo nos habla del afecto entrañable, de la misericordia, pero vamos avanzando, ¿no? Si estás sufriendo en Cristo, puedes encontrar todo lo que necesitas. Y cuando tú tienes en Cristo todo lo que necesitas, característica número 6, serás alguien que busca y promueve la unidad de la iglesia. Característica número 6 es que busca y promueve la unidad de la iglesia. Versículo 2. Pablo dice, completad mi gozo. Y dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí es tremendo, porque no sé si os habéis fijado, pero Pablo dice, por favor, completad mi gozo. Pablo, ¿cómo lo podemos hacer? Pablo les da cuatro cosas que él quiere que hagan. ¿Os habéis fijado que hay en esas 4 cosas algo en común? Os la digo de nuevo. En esas 4 cosas, Pablo dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ahora os habéis fijado? Es decir, la unidad. La unidad. La unidad es algo totalmente necesario. Cuando tú estás satisfecho en Cristo, tú eres alguien que busca y promueve la unidad en la iglesia. Hoy hemos estado leyendo Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Habéis estado en alguna ocasión
en un lugar donde, cambio el ejemplo, ¿os ha tocado alguna vez una comida con de familia donde hay dos personas que se llevan mal? No sé vosotros, yo estoy con una tensión que casi que quito los cuchillos de la mesa. De verdad, hermanos, donde hay conflicto, hay amargura, hay dolor, hay sufrimiento. Y Pablo dice, completad mi gozo. ¿Cómo lo podemos hacer, Pablo? Estando unidos. Estando unidos. Buscad y promoved la unidad de la iglesia. Vale, y última característica. Si tú eres alguien que busca la unidad de la iglesia, también serás alguien que, característica, evita la contienda y ama a los demás. Séptima característica, evita la contienda y ama a los demás. Versículos 3 y 4. Pablo les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí es curioso. Tanto en la primera característica se habla de la unidad, segunda característica se habla de la unidad, sexta característica, que es la que vimos antes, se habla de la unidad. Y aquí se habla de que evites la contienda. Y para mí, Pablo lo que está haciendo aquí es enfatizar en todas estas características la unidad de alguna manera. Y yo os pregunto, ¿por qué? Si la iglesia de los filipenses era una iglesia prácticamente modélica. Es decir, no se parecían en nada a los corintios, ni a los gálatas, que les tuvo que decir, cuidado que no os mordáis los unos a los otros. Entonces, ¿por qué, Pablo, en una iglesia tan buena como esta, estás hablando o enfatizando tanto la unidad? Bueno, para esto os hago un spoiler. ¿Sabéis lo que es un spoiler? Vale. Cuando lleguemos al capítulo 4, versículo 2, nos vamos a dar cuenta de que esta iglesia, a pesar de ser tan buena, tenía también sus cosas. Y es que en esta iglesia habían dos hermanas que tenían un conflicto entre ellas que no podían solucionar. Estas hermanas, capítulo 4, versículo 2, Pablo dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si seguís leyendo, vais a ver más. Pero es tremendo cómo Pablo incluso menciona los nombres de estas dos mujeres. Y os digo una cosa, estas dos mujeres eran mujeres muy valiosas porque trabajaban junto con Pablo, maduras porque parece que tenían un cierto rasgo de liderazgo dentro de la iglesia, no eran, por así decirlo, cualquier persona. Y si estas dos que tenían tal peso tenían sus problemas, os digo, ¿en las otras iglesias no vamos a tener problemas? No solamente los de a pie, también los que también ostentamos un cargo dentro de la iglesia, vamos a tener los problemas. Así que Pablo, yo creo que utiliza este énfasis en la unidad en prácticamente todas las características porque él quiere decirle a esta iglesia, tenemos que cuidar la unidad, tenemos que tener un comportamiento digno del Evangelio. ¿Cómo es ese comportamiento? Lo que acabamos de decir. Y al final de cuentas yo lo resumiría en tenemos que estar unidos por el Evangelio. Unidos por el Evangelio. Así que en esta mañana, permitidme que acabe este mensaje repitiendo cada una de esas características. Sobre todo porque hay unas personas que están intentando anotar y si hay alguien que se ha perdido por el camino, pues a ver si los recuperamos, ¿no? Las 7 características que hemos visto en esta mañana son, en primera, se mantiene firme en un mismo espíritu. Segundo, combate unánime por la fe del Evangelio. Me siento como un profesor que siempre decía los dictados y saltaba un alumno, ¿puedes repetir?
¿no? Vale, tercera característica, no se deje intimidar por los que se oponen. Cuarta, sufre o padece por la causa de Cristo. Quinta, encuentra todo lo que necesita en Cristo. Sexta, busca y promueve la unidad. Y por último, hemos visto que evita la contienda y ama a los demás. Y ahora viene lo bueno. ¿Tienes tú esas características? 7 características. Y yo creo que si somos sinceros, la realidad es que podemos tener algunas, ¿no? No somos tan malos. Podemos tener algunas, pero hay otras que necesitamos trabajar, ¿verdad? Y eso nos pasará a todos. Y yo me imagino a alguno de los filipenses pensando, Pablo, mira, muy bien, estas características son fantásticas, pero son imposibles. Son imposibles de lograr. No hay nadie que pueda tenerlas todas. Y Pablo dirá, spoiler, de cara al próximo mensaje, sí hay uno que las tiene, no soy yo, es Jesucristo. Y en los versículos 5 al 11 vamos a ver el himno donde Pablo nos muestra lo que es el corazón de la carta, que aunque tú y yo no podamos tener estas características al completo, sí hay uno que las tiene, sí hay uno que las vivió plenamente y ese se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Por eso, ¿somos salvos por las obras, por cumplir estas características? No, por la fe en Cristo, por la fe en que Él ya las cumplió por nosotros. Cuidado, esto no te libra de que no intentes tenerlas tú, ¿eh? Pero siempre que caigas, recuerda, Cristo ya las cumplió. Entonces, hermanos, esforcémonos por tener en nuestras vidas estas 7 características que nos permitirán tener un comportamiento en este mundo que refleje de dónde somos. Somos ciudadanos del reino de los cielos y el mundo necesita luz y nosotros somos esa luz del mundo que Cristo ha dejado para alumbrar. Si lo hacemos, seremos evangelios andantes. Es decir, nos verán por la calle, ese es un evangélico, ese es de Cristo. Vamos a decirlo así mejor, ¿vale? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener estas características.